La Patagonia Argentina es un lugar relativamente aislado y lejano para buena parte del mundo. Es un sitio donde podemos encontrar paisajes de ensueño con bosques, ríos de aguas turquesas y montañas cubiertas de nieve. Pero curiosamente no toda la Patagonia cumple con esta idealización y en realidad muy poca gente se anima a vivir ahí. Si te interesa saber por qué y si esto tiene solución, quédate viendo este video. La Patagonia Argentina es una región de más de 800.000 kilómetros cuadrados, superficie similar a la de España, Portugal y el Reino Unido combinados, pero donde hay apenas algo más de 2 millones de habitantes. Mucha gente suele asumir que el principal obstáculo para la población humana es el frío, por la latitud a la que se encuentra la región, tan cerca del Círculo Polar Antártico, pero su ubicación no es tan extrema como parece. Por ejemplo, la latitud de la ciudad de Puerto Madryn en Chubut es menos extrema que la de París, y la de la ciudad de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz es similar a la de Berlín en Alemania. Es más, en la Patagonia Norte, las temperaturas son en general no tan extremas e incluso en Chubut pueden superar los 20 grados de forma habitual los días de primavera. Si bien el clima es lógicamente más frío que en el centro de Argentina, buena parte de la Patagonia está muy lejos de tener un clima antártico e invivible. La verdadera dificultad para asentar mucha población en la Patagonia pasa por las corrientes de aire. Por ejemplo, la costa del Atlántico Norte europea está bastante cerca del Polo Norte, pero gracias a la corriente marina del Golfo que es cálida, el aire se calienta y tiene un clima mucho más templado de lo que correspondería debido a su ubicación. En la Patagonia, los vientos predominantes del oeste descargan casi toda su humedad en la cordillera de los Andes, haciendo que buena parte de la Patagonia sea árida y semiárida. El principal problema para que esta región argentina se vuelva muy poblada como el centro del país pasa por el agua dulce. La región de los bosques, donde la lluvia es abundante, se limita al oeste, al borde de la cordillera de los Andes, y es una pequeña fracción del territorio total. Y cuando hablamos de pequeña, tampoco es despreciable. Serían 64.000 kilómetros cuadrados, que equivalen prácticamente a la extensión de Letonia, aunque la región con suficiente lluvia como para generar pastoreo y cultivos se puede extender un poco más al este de esa superficie naturalmente boscosa. El resto de la Patagonia es principalmente una meseta árida. Las principales ciudades y pueblos se ubican en los valles de los ríos. Visto desde el espacio, es evidente el contraste entre los valles fluviales, cubiertos de cultivos y pasturas, y el resto de la meseta. Dado que la Patagonia no es totalmente ese paraíso de postal turística que muchos tienen en mente, y buena parte es una estepa donde escasea el agua, ¿qué tiene de interesante para atraer población? El suelo patagónico es capaz de producir buenas cosechas cuando se combina con el agua. La Patagonia es uno de los mayores productores de pera del mundo y también es una gran productora de manzanas y cerezas. Los galeses, los primeros colonos europeos que se asentaron sistemáticamente en la región, invitados por el gobierno argentino, llegaron a cosechar uno de los mejores trigos del mundo y sus colonias alcanzaron a ser tan prósperas que incluso contaron con una línea de ferrocarril a partir de 1888. El mar que baña las costas patagónicas es rico en peces y calamares. La mundialmente famosa península de Valdés es un ejemplo interesante de la diversidad y abundancia de vida en el mar argentino. También el subsuelo es rico en minerales e hidrocarburos. En la Patagonia se encuentra la mayor parte del yacimiento no convencional de vaca muerta, el segundo en cantidad de gas natural y el cuarto del mundo de petróleo no convencionales. En Río Negro y Chubut
También hay yacimientos de uranio y en la región también hay cobre, plata, oro y otros recursos minerales. Otro beneficio de la Patagonia es que es uno de los lugares del planeta más alejados de los posibles conflictos bélicos entre grandes potencias. Sería el lugar más seguro del mundo en caso de que se desate una guerra nuclear. Visto de esta manera, la Patagonia es un activo valioso y existen formas de volverla más atractiva para la radicación de más argentinos. Pero, ¿qué se podría hacer para conseguirlo? Naturalmente, la explotación de recursos naturales atrae población por las fuentes de trabajo que genera directamente y que a su vez atrae más población. Eso pasó en Comodoro Rivadavia, ciudad que creció en torno a la explotación del petróleo. Neuquén es una de las ciudades que más crece, principalmente por la explotación de hidrocarburos y la agricultura. El punto del agua es bastante problemático. Habría que estudiar los recursos disponibles y calcular cuánta población se puede sostener con ellos. También la tecnología puede ayudar. Argentina ensaya la puesta a punto de su propio modelo de reactor nuclear, que dentro de muchas aplicaciones puede ser utilizado en la región, por ejemplo, para desalinizar el agua de mar o procesar agua subterránea que necesite tratamientos para ser potable. Incluso existen métodos de manejo del suelo y el agua de baja tecnología que permiten cambiar los ecosistemas para volverlos más húmedos y productivos, como se está haciendo en el Sahel africano o en China, donde hacen crecer sabanas y bosques donde antes solamente había desierto. Por otra parte, Argentina tiene una conectividad deficiente en la zona. No existe ningún ferrocarril que una las ciudades del sur de la región con el centro del país, ni hay un sistema que interconecte sus ciudades más importantes. La red de carreteras asfaltadas también es deficiente. La gente atrae a más gente y si se pueden consolidar núcleos urbanos grandes, el crecimiento atraerá a nuevos pobladores por las posibilidades que ofrece. Las ciudades grandes también facilitan el acceso a los habitantes de ciudades y pueblos más pequeños cercanos, servicios y bienes especializados que solamente se pueden conseguir ahí, como tratamientos médicos, que por tema de volúmenes no pueden existir en pueblos pequeños. Si Argentina eventualmente decide salir del pozo de la mediocridad y ocupar un puesto más importante en el mundo, seguramente deba abordar el problema de poblar y desarrollar la Patagonia de forma sistemática y sostenida en el tiempo. Los recursos y posibilidades que ofrece probablemente superen el costo de invertir ahí. Hasta acá este informe. No olviden dejar sus opiniones en la caja de comentarios y un like. Nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.